Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el comienzo de su ministerio. El comienzo del ministerio de Jesús es un punto de inflexión en la historia de la redención, marcado por eventos que describen el tiempo y las circunstancias de la venida del Mesías en conformidad con las profecías sobre él, que revelan también la confrontación entre el bien y la verdad divinas con el mal y las mentiras humanas y satánicas. Este periodo inicial está intrínsecamente ligado a los datos histórico-bíblicos que rodean el contexto del inicio del ministerio de Jesús, incluyendo su relación con el ministerio de Juan el Bautista y los eventos claves como su bautismo y su tentación. Estos eventos no solo sitúan a Jesús en un marco específico de la historia, sino que también subrayan la importancia de su misión desde el principio. La venida de Cristo y el comienzo de su ministerio enfrentaron al reino de las tinieblas con el reino de la luz, una dinámica que define gran parte de la vida y obra de Jesús. Esta confrontación, presente desde el inicio de su ministerio, revela la magnitud espiritual de su misión y el propósito central de su venida: derrotar al mal, a Satanás y a la muerte. En resumen, el comienzo del ministerio de Jesús es un periodo crucial que establece las bases para comprender su identidad, su misión y su impacto en la historia de la salvación. Analicemos, en primer lugar, algunos de los datos bíblicos sobre el comienzo del Evangelio con el ministerio de Jesús. La Biblia habla del principio del Evangelio de Cristo. Esta frase aparece en Marcos. Marcos no vincula los hechos previos al inicio del ministerio de Jesús, como el nacimiento, la infancia y la juventud, con el Evangelio. Es como si Marcos quisiera decirnos que la buena nueva de salvación comienza cuando el Mesías se muestra como tal ante el mundo. Dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es muy importante, sobre todo si recordamos que en su Evangelio Marcos no habla de ninguna etapa anterior al comienzo del ministerio de Jesucristo. El Evangelio, como buena nueva de salvación para la humanidad, empieza su andadura cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Esto es lo que nos dice Marcos y también Lucas. En Lucas 3:23 se dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Así pues, el tiempo del inicio del ministerio de Jesús fue el mismo tiempo del ministerio de Juan el Bautista, el mismo tiempo histórico, queremos decir. En Lucas 3:1 al 2 se dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Estas palabras son muy interesantes porque con una precisión tremenda se nos dice el tiempo histórico de Juan el Bautista, diciéndonos qué personajes gobernaban en las distintas zonas limítrofes al ejercicio y desempeño
del ministerio de Jesús. Y este tiempo de Juan el Bautista es el tiempo de Jesús, porque, como ustedes recordarán, Jesús comenzó su ministerio tan solo 6 meses después. Justo a los 30 años comenzó Juan el Bautista y justo a los 30 años comenzó Jesús. Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses, por eso comenzó 6 meses antes. Las palabras de Juan el Bautista, las palabras previas al inicio del ministerio de Jesús, anticipaban su obra. Juan comenzó su ministerio, como hemos dicho ya en varias ocasiones, 6 meses antes que Jesús, y en ese tiempo él se dedicó a anticipar la venida del Mesías en cuanto a la venida ministerial, el comienzo de su obra como Mesías, de su muestra al mundo como Mesías. En Marcos 1, 2 al 4 se dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta es una breve descripción del ministerio de Juan el Bautista, a la que se añade Marcos 1, 7 al 8, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto es un ejemplo de algunas de las cosas que predicaba Juan el Bautista. En ellas está preparando el camino al Mesías, preparando el camino a Jesús. En ese tiempo, Juan debía preparar los corazones de muchas personas, personas que eran ovejas perdidas, para predisponerlas a escuchar y a recibir a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 3, 11 al 12 se dice, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo, y quemará la paja en fuego. Según Juan el Bautista, el Mesías vendría en el poder y con el poder del Espíritu Santo a hacer su obra. El Mesías tenía el aventador en su mano. Él tenía la capacidad de discernir quién era de él y quién no era de él, separar la paja del trigo para llamar a la salvación a los que de verdad habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para tal fin. Él recogerá su trigo y quemará la paja en el fuego, decía Juan el Bautista. Los primeros eventos que sucedieron al comienzo del ministerio de Jesús también nos hablan de la naturaleza de la obra del Mesías y de la propia persona del Mesías. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista es uno de estos eventos. Fue en el momento elegido por Dios. Sucedió en ese momento elegido por Dios. Y ocurrió para ungir a su Hijo con el poder del Espíritu Santo. Nos dice Mateo 3, 16 al 17, que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz
de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el gran propósito del bautismo de Jesús. Hay otros propósitos secundarios, pero el gran propósito es la unción de Jesús desde los cielos con el Espíritu Santo y esa voz del Padre que lo reconoce ante los presentes como su Hijo, como el Mesías. El bautismo de Jesús, por tanto, tuvo el propósito de dar a conocer a Jesús como el Mesías, desde los cielos. Juan 1, 32 al 34. Dijo Juan: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Por tanto, ese era el gran propósito del bautismo de Jesús: ser la oportunidad del Padre para decir que aquel era su Hijo, era el Mesías, que lo viera Juan y que lo vieran otros que seguían a Juan, que escuchaban a Juan. El bautismo de Jesús tuvo el propósito de dar las cartas credenciales a Jesús. Tuvo el propósito de identificar al Mesías ante Juan y los que seguían a Juan, y mostrarles que aquel que tenían delante era el Mesías. Aquel que tenían delante era el que representaría vicariamente a los pecadores, que aquel que tenían delante era el Mesías que había venido a morir por el pecado de los suyos. Mateo 3, 13 al 15. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: ahora conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y en Juan 1, 29 al 30, Juan estaba bautizando y vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se cumplió el propósito de acreditar a Jesús como el Mesías. Así lo testificó Juan, así lo percibió Juan el Bautista. Y después del bautismo sucedió la tentación por el mismo Satanás. Y fue necesaria la tentación para mostrar la perfecta humanidad del Mesías, que era semejante en todo a nosotros, los seres humanos, pero sin pecado. Y para que tuviera conocimiento del enemigo a batir, la tentación sirvió para probar la humanidad perfecta de Jesús y para que Jesús conociera al que venía a derrotar en la cruz. Mateo 4, 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tenía que conocer las estrategias del tentador. El tentador aprovecha la debilidad humana, la fragilidad, para tentar. Cuando hubo ayunado y tuvo hambre, entonces apareció el diablo. El diablo siempre busca los momentos de debilidad humana. Mateo 4, 3 al 4. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Por tanto, el diablo quiso ofrecerle a Jesús gloria humana, fama, posesiones, grandezas terrenas y humanas, como aquello que podía, creía el diablo, tomar para abandonar su misión. Pero eh, el diablo iba más allá, además de ofrecerle eh, todo este tipo de grandezas y glorias. El diablo quería obtener que el Mesías se inclinase ante él. Lucas 4, 7 al 8. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo buscaba derrotar al Mesías, vencer al Mesías, hacer que el Mesías claudicara de su misión, hacer que el Mesías se rindiera ante él. Y le ofreció todos los reinos del mundo, le ofreció toda la gloria humana, terrena. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús usó la palabra de Dios como arma frente a la tentación. Usó la sujeción a la palabra, a la voluntad de Dios, la obediencia como arma frente a la tentación. Vete de mí, Satanás, vete de mí. Lucas 4, 9 al 13. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará que te guarden y te sostendrán, para que no tropieces. Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En definitiva, Jesús venció al diablo con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Con la luz, con el poder de la palabra de Dios, con su actitud de obediencia a los propósitos eternos, a su misión eterna de redención. Con todo eso venció al diablo. La venida de Cristo y su ministerio, por tanto, enfrentó al reino de las tinieblas con el reino de la luz. En la vida de Cristo es frecuente encontrar escenas como la que hemos visto ya de la tentación, semejantes, escenas de la oposición del mal al bien. Por eso los ángeles están siempre presentes en el Evangelio. Si leemos atentamente los Evangelios, veremos mucha presencia de ángeles, pero también de demonios y de malvados, de grandes malvados. Y los ángeles están siempre presentes porque el mal está presente y los malvados están presentes.
y ellos están para contrarrestar al mal, para hacer frente al mal. Vemos a los ángeles en el anuncio del nacimiento del precursor del Mesías, Lucas 1, en el anuncio del nacimiento de Jesús, Lucas 1, en el anuncio a los pastores, Lucas 2, vemos a los ángeles en la ayuda a José para recibir a María, Mateo 1, vemos a los ángeles en la advertencia del peligro a José, Mateo 2, en el regreso a Nazaret, Mateo 2, en el servicio a Jesús, Mateo 4, en el anuncio de la resurrección a los primeros testigos de ella, Mateo 28. Los ángeles están permanentemente presentes en el Nuevo Testamento, ayudando al Mesías ante la previsible obra de Satanás y de sus huestes malignas contra él y con los suyos. Así como los ángeles ayudan al Mesías, el diablo intenta hundir al Mesías, levantando enemigos como Herodes el Grande, Mateo 2, procurando la muerte del niño cuando era todavía un bebé, Mateo 2, levantando oposición al Cristo, Hechos 13, sembrando cizaña entre el enemigo, Mateo 13, estorbando la fe de los creyentes, Santiago 4 y Primera de Pedro 5, estorbando a personas, Juan 13, llevando a Judas a traicionar al Señor, Juan 13, impidiendo creer a los incrédulos, Lucas 8, rondando a los creyentes para hacerlos tropezar, Efesios 4 y 6. Así como los ángeles están presentes en el Nuevo Testamento para ayudar al Mesías y a los suyos, para ayudar a los justos, a los creyentes, también está presente Satanás y sus demonios para hacer daño al Mesías y a los suyos. Esto es algo que debemos destacar cuando leemos el Nuevo Testamento. La lucha entre el reino de la luz, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y Cristo vino al mundo para, entre otras cosas, derrotar al mal, a Satanás y a la muerte. La salvación incluye esto, una derrota del mal, de Satanás y de la muerte. En la muerte y resurrección de Cristo, Él derrota a todos los enemigos del pecador. Primera de Juan 3:8. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14. Por cuanto participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo, el pecado y la muerte están intrínsecamente vinculados desde el inicio de los tiempos. Y todos estos son los enemigos del ser humano: el diablo, el pecado y la muerte. Y Cristo vino a derrotar al diablo, al pecado y a la muerte. Y en el juicio final, después de la segunda venida de Cristo, el Señor dará el golpe definitivo y mortal a Satanás y a sus instrumentos de maldad. Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En esta vida, el mal y Satanás buscan dañar y hacer tropezar a los cristianos. Igual que hizo con Jesús en el pasado, hoy
el diablo y sus huestes buscan dañar a los suyos, a los discípulos. Como enemigo vencido que es, Satanás sabe que no puede perder a los cristianos, no puede hacerles perder la salvación. El diablo lo sabe. La salvación es un don de Dios. Dios es todopoderoso. El diablo no puede quitar la salvación a los que la tienen. Por tanto, es un enemigo vencido. Pero él sí sabe que aunque no puede vencerles, puede herirles, puede estorbarles, para que no vivan la salvación en victoria, para que no vivan la salvación con gozo, para que la salvación que Jesús les dio no la vivan como príncipes, como ricos que son por su herencia en los cielos, sino que vivan la salvación como pobres, como mendigos. Por eso, a pesar de que él sabe, Satanás sabe que no puede vencer a los cristianos, lucha contra ellos. Efesios 6, 11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Satanás procura que los hijos de Dios no sean santos. Son salvos, pero por lo menos que no sean santos. Satanás procura que vivan sin la llenura del Espíritu Santo. Satanás procura que los creyentes pongan los ojos en las cosas terrenas del mundo. Todo esto quiere Satanás. Mateo 16, 23. Jesús dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este breve momento de la vida de Pedro, Satanás consiguió que Pedro mirase primero a las cosas terrenas antes que a las cosas de arriba, que a las cosas de Dios. Es su obra. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto es lo que busca Satanás, o al viento fuerte que pasa por encima de la cosecha, lo que quiere es moverla, zarandearla. En definitiva, en el comienzo del ministerio de Jesús y durante después el resto de su ministerio, vemos la gran y activa obra de Satanás, del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el comienzo de su ministerio. Y hemos hablado de los datos bíblicos sobre el comienzo del Evangelio con el ministerio de Jesús. El Evangelio comenzó cuando Jesús inició su ministerio a los 30 años, poco después del comienzo del ministerio de Juan el Bautista, que verificó que Jesús era el Mesías. Los primeros eventos que sucedieron al comienzo del ministerio de Jesús fueron el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. También hemos hablado de la venida de Cristo y su ministerio como enfrentamiento entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En la vida de Cristo es frecuente encontrar la oposición del mal al bien, de ahí la presencia de ángeles y demonios. Cristo vino al mundo para derrotar al mal, a Satanás y a la muerte, y lo consiguió en la cruz. Y en esta vida presente, Satanás busca dañar y hacer tropezar a los cristianos.
a los hijos de Dios. Estimados hermanos y amigos, debemos ser conscientes de que tenemos la salvación, que Jesús ha vencido en la cruz a Satanás, al pecado y a la muerte. Tenemos un gran privilegio teniendo la salvación. Pero no olvidemos que aunque el diablo no puede quitarnos la salvación, puede estorbarnos, puede impedirnos gozar de ella, vivir con el privilegio de ser hijos de Dios. Y para ello busca que nos enfriemos, que nos apaguemos, que dudemos, que amemos al mundo. Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a permanecer firmes y como hizo Jesús con la palabra de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios, venzamos siempre al diablo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos, a vestirnos de la armadura que has provisto, esa armadura de fe, de obediencia, de verdad, de justicia, de testimonio. Ayúdanos, Señor, para así vencer a Satanás. Gracias, Señor, por tu palabra y lo que ella nos dice. Ayúdanos a ir siempre venciendo en ti y como victoriosos en ti poder anunciar al mundo las virtudes del reino de la luz. Te suplico también, Señor, que tengas misericordia de los enfermos y que los guardes del mal y del maligno. Tú los conoces, Señor, a todos. Ten misericordia de los que están en hospitales, en sus casas, de los que están recibiendo tratamientos, de los que están esperando diagnósticos u operaciones. Sé con todos tus hijos, Señor. Y gracias, Padre, porque también nos cuidas y provees para nuestras necesidades y porque nos ayudas en el día a día. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.